En nombre de AEMET, en primer lugar, y del proyecto Clarity, de todos los participantes del proyecto Clarity que estamos aquí, os agradecemos vuestra participación. Como sabéis, todos estos proyectos del Horizonte 2020 hacen mucho hincapié, mucho énfasis en la conexión con los usuarios finales y, por tanto, los proyectos están obligados a organizar este tipo de reuniones lo más frecuentemente posible para asegurar la comunicación con los usuarios finales. Nuestro proyecto, como ya habéis visto, está relacionado con la adaptación al cambio climático para infraestructura en el caso del piloto español de transporte por carretera y de los otros pilotos, de los pilotos sueco, austriaco, italiano, para adaptación para ayuntamientos de grandes ciudades, etcétera. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar en la infraestructura del transporte. Y, bueno, voy a dar la palabra a José Antonio Fernández Monistrol, que es el director de producción de infraestructuras de AEMET, y luego ya daré unos pequeños detalles de las cuestiones locales. Sí, buenos días a todos y reitero la bienvenida de José Antonio y os agradezco vuestra presencia en nuestra institución, en la agencia, que es de todos. Nos encontramos ahora en una situación en la que existe una demanda creciente de la información meteorológica y climatológica para tomar decisiones en muchos sectores. Cada vez los usuarios confían más en este tipo de información a la hora de tomar decisiones que tengan beneficios o que generen economía. En este sentido, la provisión de este tipo de servicios, de esta información, pues empieza a existir una competencia entre los proveedores de esta información, tanto los servicios meteorológicos y hidrológicos nacionales como los centros de investigación, y también las entidades privadas están capacitados para desempeñar este tipo de funciones. Todos estos servicios se han visto también promovidos y potenciados y, en cierta medida, organizados a partir de la iniciativa del Marco Mundial de Servicios Climáticos, liderado por la Organización Meteorológica Mundial, pero también a escala europea, la implantación de los servicios de cambio climático Copernicus, impulsado por la Comisión Europea, que pretende dar un papel también o crear ese mercado de información climática, pues cambia el panorama en el que normalmente veníamos desempeñando nuestras actividades, los servicios meteorológicos nacionales, y nos obliga a repensar pues cuáles han de ser nuestras actividades y cómo hacerlas. Incluso puede tener efectos incluso organizativos. En el marco europeo y concretamente de Copernicus, la aproximación que se ha tomado es la de desarrollar información climática, información meteorológica gratuita que sirva para la elaboración de productos o de elaboración de información que lleve a cubrir los requerimientos que tenga cada uno de los usuarios. Si en la meteorología, digamos, tradicional de predicciones para mañana, para la aviación, para la emisión de avisos, lo importante es mantener un servicio que se acople a los ritmos de cambios de la propia meteorología, que pueden haber cambios en pocas horas, etcétera, etcétera. Y es muy importante pues, que haya unos servicios de 24 horas, que haya siempre personas vigilando la atmósfera. En cambio, en la implantación de servicios climáticos, lo que es verdaderamente importante es que, ante la diversidad de requerimientos de cada uno de los usuarios, pues haya una capacidad de adaptar la información a ese tipo de necesidades. Y eso es lo que pretende también la Comisión Europea con el desarrollo de Copernicus, crear un mercado en el que puedan participar tanto los servicios públicos de meteorología, digamos, en la parte de generación básica de la información. Cuando hablo de generación básica no quiero decir información no sofisticada, sino, o sea, es bastante sofisticado. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, en que existe una información básica gratuita promovida por el Estado, en base a la cual se generan los servicios.
ese tipo de escenario podría ser también importado a Europa. Parece que encaja con las intenciones de la Comisión Europea, tener una información básica lo suficientemente detallada y avanzada, utilizando todos los avances científicos y toda la tecnología disponible, y que, por otro lado, exista y que podía estar perfectamente proporcionada o suministrada por los servicios meteorológicos, y, por otro lado, que exista y que se aproveche la agilidad normal de las actividades privadas o de las iniciativas privadas para poder llevar toda esta información adaptada a cubrir los requerimientos específicos y muy variados de todos los usuarios. Tenemos en Europa alguna dificultad a la hora de trasladar este escenario, porque también existe mucha variedad, por ejemplo, en cuanto a las actividades y capacidades de los servicios meteorológicos nacionales. Hay servicios meteorológicos nacionales que tienen una capacidad suficiente para toda esta cadena de generación de información, desde el dato hasta el informe muy adaptado al usuario para que tome sus decisiones, que lo puede hacer perfectamente un servicio meteorológico nacional, como puede ser o Meteo France o Met-Office, o incluso algunos más pequeños, como el servicio meteorológico holandés. O sea, incluso puede haber una competencia entre servicios meteorológicos. O sea, no es trasladable de forma inmediata y sencilla ese esquema de Estados Unidos de proveedores de datos o de información básica y de proveedores de servicios. No lo existe, y en este marco, en este escenario de cambios que se están sucediendo y que son un reto para los servicios meteorológicos nacionales, es donde tenemos que adaptarnos y cambiar en lo que sea necesario. El taller de hoy, Clarity, es un proyecto pues que viene a representar este tipo de aproximaciones, este tipo de iniciativas, en la que lo que se pretende, la ambición, es intentar establecer una metodología para toda esa cadena que va desde el dato básico hasta la información utilizada y adaptada, ingestada en los sistemas de toma de decisiones de los usuarios, cómo modular toda esa cadena de una forma que sea efectiva y en la que se participen los distintos actores, cada uno con su papel, cada uno con sus distintas capacidades y habilidades. Nosotros, los servicios meteorológicos, tenemos unas, otras entidades, como por ejemplo las universidades, pueden tener otras, y las entidades privadas, las iniciativas privadas, pues todos conocemos bien cómo son sus capacidades de agilidad a la hora de poder adaptar y comercializar un determinado producto. Este proyecto Clarity, además, pues tiene también la idea o la intención de que pueda servir como proyecto piloto para exportar a otros sectores este tipo de metodologías, este tipo de aproximación de optimización de la cadena de generación de servicios de información meteorológica y climática. Y sin más, vamos a pasar al programa, a la agenda. Yo voy a tener que ausentarme porque hoy también es un día un tanto peculiar y tenemos actividades exclusivas del día, pero me gustaría luego incorporarme a la mesa redonda si puedo. Os deseo que tengáis una intensa actividad durante la mañana, con mucha participación, muchas ideas nuevas, y que todas esas ideas se consoliden en mejorar y en avanzar con el proyecto. Muchas gracias, José Antonio.